Bienvenidos al canal de YouTube de Autorespuestas Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Jeep Cherokee del año 83 con el motor 4.2 litros de 6 cilindros en línea, de tipo carburado y con el módulo de encendido DuraSpark 2. Tenemos en la mesa el distribuidor, tapadera y rotor, módulo de encendido DuraSpark 2, la bobina, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Comenzando con el distribuidor, tenemos que este es electrónico de tipo inductivo. Dentro del distribuidor solamente encontraremos el captador, que es la señal de entrada. Tenemos dos líneas. La línea morado con negro es positivo de captador. La línea anaranjado con negro es negativo de captador. Al revisar el toma vemos que tiene tres líneas. La tercera línea es la línea negra, que es tierra, la cual está con este tornillo que está por acá. Vamos a medir la resistencia del captador de este distribuidor con el multímetro en escala de 2000 ohmios. Vamos a poner las puntas en la línea del captador y tenemos que tiene 570 ohmios. 570 ohmios, lo cual es normal para este tipo de vehículos. Puede tener una variación entre los 400 a los 600 ohmios. Como procesamiento de señal y señal de salida, tenemos este módulo que es el DuraSpark 2. En uno de los comentarios de los videos me hicieron la pregunta de cómo era la prueba de este módulo, la cual lo contesté de manera incorrecta y lo vamos a aclarar en este video. Primeramente, la línea roja es positivo. La línea blanca también es positivo, pero en estos vehículos se conecta al solenoide del arranque. Esto es porque muchas veces al arrancar esta línea corta la corriente y la pasa hasta la línea blanca. Para propósitos de la prueba solamente necesitaremos conectar el positivo a la línea roja. El otro toma tiene 4 líneas, de las cuales van 3 del distribuidor con los mismos colores y la línea verde es negativo de bobina. Como actuador tenemos la bobina, que está por acá. Para hacer la prueba, primero necesitamos conectar los positivos. Un positivo irá hacia la bobina el otro positivo irá al módulo encendido, a este toma, a la línea roja. Tenemos dos negativos, uno hacia la bujía de pruebas y el otro lo vamos a conectar directamente al módulo encendido. En la conexión original de estos vehículos, esta línea va hacia la línea negra del distribuidor, para que por acá haga el tierra del módulo. Pero en foros, investigando y también por experiencia, es mejor conectar el módulo encendido a una línea negativa directa hacia la batería. Tenemos las conexiones del distribuidor, la línea morada con negro del distribuidor va hacia la línea morada del módulo de encendido. Está por acá.
la línea anaranjada con negro del distribuidor va hacia la línea anaranjada del módulo de encendido. Y por último, la línea verde del módulo de encendido va hacia el negativo de la bobina. Teniendo todo conectado y al girar el distribuidor, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en la bujía de pruebas. Si no hubiera chispa, siempre hay que comprobar todos los componentes por separado. Comenzando por la bobina, tenemos que probarla con un transistor de potencia. El módulo de encendido, tenemos que verificar las conexiones y tenemos que verificar también si está llegando su positivo correcto y su tierra correcto. En este caso, si no hubiera chispa, entonces tendríamos que cambiar este módulo de encendido. Como dato adicional, puedo mencionar que este distribuidor se puede montar en los vehículos de la Jeep Cherokee que son de tipo inyectado con el motor 4.0 de 6 cilindros en línea, dado que tiene el mismo eje. Esto cuando se quiere convertir de inyectado a carburado. También no es necesario ocupar este módulo. Podemos ocupar cualquier otro tipo de módulo que sea de tipo inductivo, siempre teniendo en cuenta las conexiones correctas. Gracias por su atención. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.